Paz y bien, hermanos y hermanas. Corría Juan el amado, corría. Una canción, una melodía pascual navideña que queremos dedicar en esta fiesta de San Juan Bautista, de San Juan Evangelista, al discípulo amado. Vamos a comenzar leyendo el Evangelio de hoy, que es el Evangelio de la aparición de Jesús mediante la fe, vio y creyó a Pedro y al discípulo amado. Con una exquisita delicadeza nos lo va a referir el mismo evangelista. San Juan, en esa historia personal que cada uno lleva consigo, me dice mucho porque muchas veces, como profesor de Sagrada Escritura, me ha tocado explicar el Evangelio de San Juan, al punto que si me preguntaba el director del colegio, bueno, ¿y qué es lo que quisiera explicar? Pues San Juan. Además, en esa menuda historia que cada uno lleva consigo, este día 27 de diciembre tiene un recuerdo muy bonito para mí, porque fue en este día cuando me lancé a anunciar las hermosas palabras del Señor en Internet. Esto hace 12 años y vuelvo a mis archivos para recordar lo que escribí en aquel momento, día 27 de diciembre del año 2010. A Jesús sea toda la gloria. Voy a comenzar leyendo este Evangelio pascual, pero que lo leemos delante de la cunita de Belén. Había ido María Magdalena al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Comienza el Evangelio de hoy. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó, llegó el primero al sepulcro e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró, por tercera vez el verbo entrar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero, al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar entre los muertos. Los dos discípulos se volvieron a casa. Palabra del Señor. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto está en el frontispicio del Evangelio de San Juan. Y esta verdad sublime, Dios divino, que es Dios humano, al que el otro día le llamamos en una poesía mi hermanito, que veo que esto ha hecho eco en algunas personas,
Esta verdad sublime atraviesa e ilumina todas las palabras del Evangelio del discípulo amado. Un Evangelio desconcertante, distinto de los Evangelios sinópticos, que la Iglesia siempre ha recibido y vivido como norma de fe. Acudo a mis viejos estudios y recuerdo a un célebre exegeta protestante, luterano, Ernst Käsemann, que ha estudiado mucho la historicidad y la ya no se me olvida la palabra, de los evangelios. Y decía que el Evangelio de Juan, pues es un evangelio como gnostizante, que huele a los gnósticos. Su aceptación en el canon de la Gran Iglesia tuvo lugar errore hominum et providentia Dei. Cayó dentro del canon de la lista oficial normativa de libros sagrados dentro del canon de la Iglesia por error de los hombres, pero por la providencia de Dios. La encarnación, que tanto para Mateo como para Lucas, los dos evangelios de la infancia, esencialmente está unida a la Pascua, es la norma suprema de nuestra fe. El Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, hecho hombre, nació para divinizar al hombre, comenzando por el perdón de los pecados. Ahora bien, hermanos, estas verdades desde siempre, desde los tiempos, siglos más antiguos de la fe como hoy, son verdades cuestionadas y a veces explicadas de una verdad tan sorprendente que nos parecen que no se adecúan a la fe católica. El día pasado leía un artículo escrito estos días por un escritor, teólogo, sus días fue sacerdote, fue profesor, fue fraile, sigue escribiendo y decía, lo digo a título puramente informativo, sin querer ofender, pero disintiendo profundamente de lo que voy a leer. Sobre el nacimiento de Jesús nadie sabe nada, salvo que fue hijo de María y de José, o quizás de un padre desconocido, pero vaya, esto en mis 86 años de edad no lo había oído nunca, que Jesús pudo ser, científicamente hablando, hijo de un padre desconocido. Por supuesto, Virginia de María, esto es una construcción piadosa, de un padre desconocido. Nació en Nazaret, en una familia numerosa y pobre. Pues vaya, fue libre y hermano, compasivo y sanador. Por eso sus seguidores le reconocieron como el Cristo o Mesías, aquel que esperaba, que había de anunciar la buena noticia a los pobres, curar a los enfermos, liberar a los cautivos, hermanos, pero sobre todo perdonar los pecados, Y con el tiempo poetas como Lucas crearon bellos relatos simbólicos que narran su nacimiento. Hubo también quienes le confesaron como el Verbo o el Logos divino, creador del mundo. La palabra se hizo carne, se lee en el Evangelio de Juan. En el siglo IV se elaboró el actual credo que confiesa a Jesús como el único Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre, que se encarnó de María Virgen.
y así empezaron a celebrar de manera ritual el nacimiento de Jesús. Este escritor lo escribía esto en un artículo titulado Navidad Cristiana y Navidad Universal. Decía que él celebra la Navidad, que él tiene en su casa su nacimiento, pero que la celebra a su modo y estilo, interpretando el credo no como tradicionalmente lo interpreta la Iglesia. Ciertamente que esto que acabo de leer como mera información para saber en qué terrenos nos estamos moviendo no es el sentir de la Iglesia, ni la profesión de fe de los cantos que vamos tejiendo junto a la cuna del niño Jesús. En la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista, queremos cantar la fe que de pequeños aprendimos en el catecismo y de mayores en la universidad. La fe que da sentido a nuestro bautismo y a nuestro sacerdocio. Vayan pues con tales sentimientos, con la humildad que Dios nos permite, sin querer ofender absolutamente a nadie, pero queriendo reafirmar nuestra fe. Vaya esta canción pascual y navideña. El ritmo es diferente de todos los que anteriormente he compuesto. Corría Juan el amado, corría, más que el viento mañanero que el anhelante rostro hería, y más que Pedro avanzaba, que al correr también gemía, y corrían rumbo a un huerto donde él, mi Jesús, yacía. Corría y llegó el primero, que María, tempranera, encargada de un secreto, apóstol de los apóstoles, anunciaba del Maestro, que el viviente ya vivía y era Pascua con su cuerpo. En las alas del amor, volaba el enamorado para unirse a su Señor. Juan, que al niño de la cuna el Verbo de Dios llamó, que volaba como el águila al pecho que en cruz se abrió. Fue el primero que llegaba, y sus ojos contemplaron los lienzos de la mortaja, pero no entró en el santuario y dejó a Pedro la entrada, y después entró el segundo y creyó y sació su alma. Vio y creyó en la palabra, que todas las escrituras eran la santa promesa de un Dios de gloria infinita que se encarnaba en pobreza, para hacernos hijos suyos y sentarnos a su mesa. Y ese es nuestro Dios, hermanos, el que Juan Evangelista, que era el discípulo amado, anunció cual Verbo y carne, Dios divino, Dios humano, Dios entrañable que salva y nos estrecha a su lado. Cuna pascual, yo te adoro, festejando en Navidad este precioso tesoro que fue por Dios revelado a la Iglesia en este apóstol, Evangelio, Eucaristía, presagio final del gozo. Amén, aleluya. Junto a la cuna de Jesús apareció ayer Esteban, hoy Juan Evangelista, mañana la multitud admirable de los inocentes, trágicamente representados por los millones y millones de abortos de cada año, la fiesta de los inocentes. La Santa Navidad de Jesús es la fiesta del Verbo encarnado.
para recoger nuestra miseria, nuestra debilidad, lo que las Santas Escrituras llaman la carne, para recoger todo eso y divinizarlo. A Jesús, Dios de Dios, nuestro beso, nuestra adoración y todo nuestro amor. A ustedes todos, hermanos y hermanas que me siguen, paz y bien y santa alegría en estos días de Navidad.